Capítulo 5. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o High School de XD, y ahora obtengo ganancias escribiendo sobre ellos. Yo publico un capítulo. Al ver la cola de una de las gruesas serpientes negras de Otis deslizarse por la garganta moribunda de Uchiha con vago interés, Donaseek se dio la vuelta y se quitó el sombrero de fieltro. Tu guión fue excelente, Ojo-sama. El dragón Ouroboros miró al ángel caído con ojos grises opacos antes de dar un asentimiento minúsculo ahuecando sus delicadas manos. La lolita gótica atravesó el tejido de la realidad y se adentró en la brecha dimensional que acechaba entre mundos con un destello de cegadora luz espeluznante del arco iris. Donaseek parpadeó para quitarle el aguijón acuoso de los ojos, solo para que le pusieran un guante azul en las manos enguantadas con toda la fanfarria de una bolsa de comida rápida humana. Según lo acordado. Otis entonó, girando hacia el cuerpo de Sasuke destruyendo la lanza de luz que sujetaba al diablo al suelo con un pensamiento. El dios dragón extendió su mano y curó cada herida que marcaba la carne de Sasuke. Flotando con incertidumbre, el ángel caído deslizó el azul 2 veces crítico sobre su mano izquierda. Incluso si sanas sus heridas, Lady Otis, el niño puede no sobrevivir a la infusión de tu poder. Donaseek apretó el puño para probar el ajuste del Sacred Gear. Los artefactos mágicos construidos por el dios de la Biblia generalmente estaban ocultos en las almas de los humanos al nacer, pero los no humanos emprendedores tenían formas de extraerlos de sus dueños originales. Duice Critical podría ser uno de los Sacred Gears más comunes, pero la capacidad de duplicar su fuerza no era nada despreciable. Tener en sus manos el artefacto fue la razón por la que había participado en la pequeña actuación de Otis en primer lugar. Donaseek volvió a mirar al dios dragón y frunció el ceño. Si bien no es realmente asunto mío, ¿por qué no alimentaste al niño con gotas de poder? ¿Por qué contratarme para participar en esta farsa? Durante un largo rato, el dragón Ouroboros pareció ignorar la consulta. Donaseek no estaba equivocado. Esperar 10 años solo para terminar la década con una mentira traumática parecía innecesariamente complejo e inútil, especialmente cuando Otis podría simplemente haberle dado poder a Sasuke durante su primer encuentro. Pero la preocupación no era simplemente la habilidad. Una herramienta sin espíritu, que permanece apáticamente dentro de sus límites y crece solo cuando se ve obligada a succionar de la teta de poder. Una existencia como esa no me sirve de nada. Sasuke necesitaba sufrir, necesitaba experimentar una larga racha de inutilidad para enseñarle la debilidad del propósito que Uzumaki Naruto había tratado de darle. Cuando se sumó a los últimos años de su primera vida, Uchiha Sasuke había pasado 15 años como un vagabundo ascético que no quería nada para sí mismo. No había pasión en un hombre así. Se contentó con desperdiciar el logro de poco y justificarlo con racionalizaciones poco entusiastas, idealistas y balbuceando sobre el deber. Un hombre débil como ese nunca podría convertirse en el soldado que Otis necesitaba que fuera. Gran Rojo no era algo que pudiera ser destruido con un esfuerzo descuidado. Si Sasuke iba a ayudarla a destruir al dragón de dragones que se había apoderado de la brecha dimensional, necesitaba ser más de lo que era. Otis compartió el título de The Strongest Existence con Griad Red, y solo un guerrero verdaderamente poderoso podría dañar al dragón Apocalipsis. Veo. Murmuró Donaseek, pasando un pulgar sobre su nuevo Sacred Gear. Tienes la intención de romperlo en pedazos y convertirlo en un demonio con sus propios deseos. Te deseo la mejor de las suertes en tu esfuerzo, Ouroboros dragón. El negocio ha sido un placer. Sabes cómo contactarme si lo deseas para trabajar juntos en el futuro. Las alas oscuras se desplegaron de la espalda del ángel caído, se deslizaron del bolsillo dimensional en el que generalmente estaban escondidas y alzaron al hombre de mediana edad en el aire con un barrido perezoso. El azul bebé Duice Critical desapareció bajo las mangas de la gabardina de Donaseek, y se volvió para irse. Un consejo, Lady Otis. Este niño puede ser un demonio de sangre pura, pero hay más similitud entre humanos y demonios de lo que a cualquiera le gustaría admitir. No cometa el error de pensar que una sola derrota será suficiente para aplastar su corazón y convertirlo en otra cosa. Él se recuperará.
Al ver al ángel caído alejarse flotando en un remolino de plumas de color gris ceniza con una expresión en blanco, Opis comenzó a cambiar la fachada de la inocente niña de cabello negro prepubescente se cayó, y el dios dragón se hizo más alto por el aliento, la hinchazón del pecho y las caderas se ensancharon hasta que estuvo en el cuerpo de una mujer adulta mesubestimas, Dona Sieg de los Grigori. Entiendo cómo ustedes, los seres mortales, se comportan mejor de lo que piensan. Opis se arrodilló junto a la pálida cara de Sasuke, pasando una mano sobre su pecho demacrado. La serpiente fantasmal dentro de Uchiha se crispó, dejando escapar un poco más de poder y haciendo que Sasuke inflara sus pulmones recién curados con un jadeo tartamudo. Su corazón regenerado se contrajo débilmente, forzando sangre a través de las venas de Sasuke incluso cuando su carne comenzó a desmoronarse una vez más. El dragón Ouroboros tenía la capacidad de destilar su propia esencia conjuradas en forma de relucientes serpientes negras. Las criaturas hundirían sus colmillos en lo que fuera que hubiera llamado su atención. El veneno de Opis era una espada de doble filo, que desbloqueaba algo del potencial del mordido, incluso cuando corría el riesgo de matarlos por completo. Lo que Opis le había dado a Sasuke fue más que un mordisco, era un vínculo constante entre ella y él, hundiendo más y más veneno en sus venas cuando ella lo deseaba. Sin embargo, incluso ese primer mordisco de la serpiente que ella le había dado parecía ser demasiado. Sasuke estaba muriendo bajo el peso de una fracción de su propio potencial. Las venas ennegrecidas magullaban la piel de Uchiha como una maldición, abriendo la superficie pálida y dejando escapar un licor oscuro. El sudor goteaba a lo largo de la frente de Sasuke mientras tomaba otro respiro tembloroso, la mente perdida en las pesadillas de un vacío distante y frío. Quizás Opis había debilitado su cuerpo cuando lo convocó a través de dimensiones. Incluso con su curación y el comienzo cuidadosamente cultivado de una voluntad de poder, Sasuke moriría. ¡Qué desafortunado! Había sido una apuesta al final, esperar que Uchiha, Sasuke y Uzumaki Naruto fueran las armas adecuadas. Al menos el plan de la Brigada Caos estaba avanzando. Alisando el satén negro de su vestido sobre sus rodillas, Opis se levantó y abrió un agujero entre mundos con un chasquido de dedos. Los eventos no se movían lo suficientemente rápido en el hado loca para su gusto. Se necesitarían palabras con el descendiente de Sanukon, de lo contrario Bikou simplemente continuaría postergando. Me gustan las galletas. Entonces tomarlos. Opis se detuvo en el umbral, dándole a Sasuke una última mirada. El líquido de medianoche se filtró por las comisuras de sus párpados cerrados, corrió por su nariz aristocrática, goteó por la comisura de sus labios y goteó de sus oídos. La piel de Uchiha se partió aún más bajo la fuerza del veneno en sus venas, lo que lo llevó a llorar de agonía. Sentimiento. Conduciendo su colmillo a través de su lengua rosada, Opis permaneció en silencio mientras su boca se llenaba con el sabor a cobre de su propia sangre. Una gota de carmesí se deslizó entre sus pálidos labios, trazando una línea roja obscena por la piel de marfil de la barbilla del dios dragón. Opis cayó de rodillas, la hierba crujió cuando extendió la mano para acunar la cara del joven diablo. Ignorando la sensación pegajosa de sudor e icor debajo de las yemas de sus dedos, el dragón Ouroboros presionó sus labios contra los suyos. Decisión tomada. La sangre corrió caliente y resbaladiza desde su boca hacia la de él, deslizándose por la garganta de Sasuke como rayas de fuego. Si el Uchiha era demasiado débil para sobrevivir la noche, Opis simplemente lo volvería a pintar con sus propios colores. El King-Pie se giró entre los dedos de Sirseach sin hacer nada, claro como el cristal y brillando con una siniestra luz roja. Una de las 9 piezas reales que existía, la pieza malvada prohibida, parecía llamar como una seductora. Era casi como un susurro, fuera del alcance de la audición, rogándole al gran Satanás que se vincule con él y logre un poder divino. Sirseach se preguntó cómo los campeones originales de los Ratingames habían podido renunciar a ellos considerándolo adictivos, que eran solo una vez el Satanás de pelo carmesí. Satán Lucifer usó el King-Pie en los últimos días de la guerra civil que determinaría el futuro de su clase. Sirseach había consumido la pieza de ajedrez carmesí, usó su poder para destruir 3 de los 72 pilares del inframundo y casi murió. A veces todavía extrañaba esa prisa.
Sin embargo, Roigun de Pelgor había renunciado a ella sin presentar una queja. Ella había llevado su nobleza casi a la cima de los juegos de clasificación de gladiadores, cabalgando sobre el poder de un conjunto completo de piezas malvadas y luego, tan pronto como el gobierno los prohibió, ella entregó la pieza de ajedrez abrumadoramente poderosa. Ese tipo de fortaleza era la fuerza que Sir Sech podía admirar, especialmente cuando Roigun había logrado mantenerse en el segundo lugar en los Ratingames incluso después de perder su King Piece. Ajuka había hecho bien su trabajo cuando creó las piezas del mal demasiado bien. Si Sir Sech fuera honesto, la capacidad de aumentar exponencialmente la fuerza de un demonio cientos de veces era algo por lo que miles de demonios matarían y por los que matarían. El caos y la sangre creados por la mera existencia de King Pieces habían desencadenado otra campaña militar en un reino cansado de la guerra. Para obligar a sus dueños a entregarlos al gobierno eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos del público, y fueron capturados y luego asignados a custodios de confianza los 4 satanes, el gran rey Bael, el archiduque Agares, Mephistófeles y el campeón del juego de clasificación Diauser Belial. Solo la 9ª pieza del rey permaneció en libertad, en manos de la vieja facción de Satanás. Si la situación no cambiaba desde la deserción de Graithia, le preocupaba a Sir Sech el hecho de que no se tuviera en cuenta ese catalizador para el conflicto, especialmente con un tratado de paz entre los ángeles caídos y los demonios que se arrastran lentamente hacia la firma final. Pon ese ceño fruncido, Sir Sech-chan. Serafal Leviatán engulló al pelirrojo Satanás, golpeando suavemente su nariz con su varita de Mao Shoujo porque la cara muy larga. Las comisuras de los labios de Sir Sech se curvaron hacia arriba, aliviando la expresión de preocupación que había convertido sus rasgos en algo más genial solo pensando en los viejos tiempos. Leviatán. Nada de qué preocuparse. Ajuka Belzebub hizo una burla incrédula, sacando el King Piece de los dedos flojos de Sir Sech. Mientras pasaba Satanás y el científico observaron el brillo azul que tomó la pieza mientras cambiaba de manos con una expresión de desprecio débil antes de devolverla a su custodio. Si hubiera sabido el problema que surgiría, no me habría molestado en crearlos. No mientas. Falvium Asmodeus murmuró, estirándose letárgicamente sobre el brazo de su otomán. El banco un poco desgastado parecía más que un poco fuera de lugar en comparación con la llamativa opulencia del estudio de la familia Glass Yalabolas, pero ninguno en la familia tenía las agallas reales para ir en contra de las preferencias de su vil torpe ser nombrado Satanás. Tenía una manera de alentar a las personas a hacer lo que pudieran para besar traseros. Te encanta jugar demasiado. Los harías solo para mirarlos, incluso si no son útiles para nada. TCH. Por favor no pelees. Pelear hace que Leviatán esté triste. Un aura sofocante llenó el aire cuando una luz siniestra comenzó a brillar en los ojos de la mujer Satanás. ¿Y no quieres poner triste a Leviatán? No. Urk. Sir Sech revolvió el cabello de Serafal, sonriendo beatíficamente ante el puchero que le dio cuando su sombrero quedó torcido. Podemos jugar o Arcadeville en otro momento. Han surgido algunos desarrollos. Azazel. Cruzando los brazos sobre el pecho, el Leviatán se sentó en el escritorio más cercano con el ceño fruncido. Toda la genialidad cayó de los rostros de la habitación, y el Satán carmesí se dejó caer en la silla junto a Ajuka con un suspiro. Michael quiere que nos reunamos con él nuevamente. Sir Sech anunció con cansancio. Espera que si se presenta también con su propio séquito, el Frente Unido inspirará a Azazel a dejar de prevaricar. Si no nos escucha, entonces las cosas podrían ponerse desordenadas. Falvium maldijo por lo bajo, pasando una mano sobre la superficie afeitada de su cráneo. ¿Qué coño están haciendo los Grigori? ¿Dejar que Cocabiel se vuelva loco en el mundo humano? ¿Quieren otra guerra? Podríamos ocuparnos de nosotros mismos. Ajuka murmuró en el preocupado silencio. Podríamos derribar a ese perro loco si Azazel no puede molestarse en ponerle una correa. Incluso si nos descubrieran, estoy seguro de que Michael nos respaldaría. Las repercusiones diplomáticas serían graves, pero ni siquiera el más estúpido belicista en el Grigori va a declarar la guerra tanto a nosotros como al cielo. Sir Sech lo consideró por un momento que era una vida única en comparación con la continuación de la paz. Cocabiel se aferraba a las viejas costumbres, y continuaría siendo una espina en el costado de cualquier esfuerzo del tratado hiciera necesario para la paz. Ajuka tenía razón. El arcángel los respaldaría.
Contrariamente a las expectativas humanas, los ángeles y los demonios tenían una mejor relación que cualquiera de los ángeles caídos. Los ángeles caídos representaban la amenaza de corrupción para el primero y un competidor por los recursos para el segundo. Pellizcándose el puente de la nariz, Sir Sech suspiró con frustración. Es una opción. Tenemos que confiar en la diplomacia en primer lugar, de lo contrario podríamos terminar en una guerra fría con los ángeles caídos. También existe la posibilidad de que pudieran tomar venganza por fugas de la Cosa a otras facciones. La Cosa era un nombre tan pintoresco para la horrible verdad, que el dios de la Biblia estaba muerto y sus 3 pueblos estaban cerca del borde de la extinción. ¿Los Grigori están tan locos? Serafal le preocupó el labio. No sería mejor para ellos de lo que sería para nosotros. Nunca subestimes hasta dónde llegará un hombre para vengarse. Ajuka intervino secamente, entrelazando sus dedos en su regazo. Si lo empujan, sí, podría ver a los Grigori derramando los frijoles. Son la facción más débil, y de lo contrario se enfrentarían a una rápida aniquilación contra una unión del infierno y el cielo. Falvium miró el reloj con una vaga expresión de impaciencia. A pesar de ser un Satanás, tenía un temperamento inadecuado para las largas y aburridas horas requeridas para un gobierno efectivo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La diplomacia primero. La diplomacia primero. El Satán carmesí estuvo de acuerdo, favoreciendo a sus amigos con una sonrisa tranquilizadora. Hablaré con Michael. Las cosas aún no están perdidas. Fuera. Fuera, salga, salga y quédese afuera. Ravel Fenix gritó, llamando bola de fuego tras bola de fuego y apuntando a la espalda de Leo Purson. El niño de 12 años chilló mientras huía de la fuerza de su furia. El parche calvo que ella había quemado en la parte posterior de su cabeza palpitaba rojo. Jadeando como todavía otro aspirante a pretendiente se levantó de su pelo, la rubia se limpió la frente con el dorso de la mano. Idiotas, todos ellos. Ravel gruñó, enderezando los pliegues rosados de su vestido antes de volver a sus libros. Por un lado, Ravel no podía decir que estaba sorprendida de tener tantos pretendientes. Ella era la única nieta del Marqués Fénix, y su clan era el único que podía producir las legendarias lágrimas de Fénix. Vender la cura para casi cualquier herida o extremidad cortada en una botella tenía una forma de forrar sus bolsillos con oro. Pero fue demasiado pedir que cualquiera de las docenas de nobles demonios enviados para tratar de ganarse su corazón cuando aún era joven tuviera algo en sus venas. Eran todos iguales, aburrido, sofocante y promedio de cualquier manera. Que importara. Ravel merecía algo mejor que un rastro de pretendientes tan olvidables que finalmente se vio reducida a recordarlos como la morenaola que llevaba maquillaje. El genio de 8 años dio un último resoplido, tirando de una de sus coletas en forma de taladro antes de abrir el libro más cercano. La imbuición es el arte de infundir energía mágica en un objeto ya existente. Es de corta duración y, por lo tanto, tiene pocas aplicaciones más allá del combate. Sin embargo, otro muerde el polvo. Riser Fénix entró en la pequeña biblioteca, sonriendo burlonamente mientras su hermana menor dejaba de lado al instante el tomo que acababa de abrir. La chica rubia podría disfrutar estudiar, pero adoraba a su hermano mayor. La Playboy era la única en su familia que realmente la entendía, permitiéndole probar hechizos que sus padres se preocuparían porque eran demasiado complejos para una niña de su edad. Por supuesto. Ravel levantó la nariz y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué esperaban mamá y papá? Era exactamente como el que usaba guantes, siempre hablaba de dinero. Tiene suerte de que no me haya ido peor. Pasando una mano por su pajita rubia, Riser se rió y sacó un cigarrillo encendiendo el palo de cáncer humano con un destello de fuego de la punta de su dedo. Riser dio un largo tirón. Para cuando tengas 20 años, tendrás una lista de mocosos de 1 milla de largo a la que te pondrás la bota. Somos afortunados de que el chico Purson fuera de una rama de la familia en lugar de estar en la casa principal, de lo contrario tendría que escuchar algunas quejas por unos días. Ravel arrugó la nariz. Sí, supongo. Todavía recuerdo cómo no dejarían de insistir durante una semana después de que le quemara los pantalones con el lunar en la barbilla. No sé cómo esperas que la gente crea que tu mayor sueño es enamorarte. Creo que eres menos gatita amorosa y más viuda negra. Riser bromeó ligeramente, soplando un anillo de humo hacia su hermana menor. Aunque ambos eran demonios y, por lo tanto, inmunes a las toxinas que dañarían a los humanos, todavía molestaba a Ravel.
Ese es un hábito desagradable. No, a las chicas les encanta. Claro que sí, pavo. Isaías aulló en general. El niño de 10 años mordió el dolor de no darle a ese bastardo sádico Valper la satisfacción de escucharlo gritar, pero a veces la agonía lo afectaba y borraba cada pensamiento detrás de sus ojos grises que no estaba relacionado con su sufrimiento. El elemento de luz licuada nubló la solución intravenosa suspendida sobre él, goteando a través de un tubo de plástico y a través de una aguja para quemar las venas del rubio. Maldito Galilei. Rugió el chico, sacudiéndose contra sus restricciones mientras el sádico de cabello gris se reía entre dientes. El sacerdote pareció causar dolor a todos los huérfanos de la iglesia que habían sido puestos bajo su tierno cuidado, y nunca hizo ningún esfuerzo por reducir su sufrimiento, incluso cuando podía hacerlo sin afectar el experimento. Esa crueldad fue lo que lo hizo llamar arzobispo del genocidio, y lo que llevó a la iglesia a excomulgarlo y cortarlo de su apoyo. Desafortunadamente para los niños cautivos, había muchas facciones en el mundo que podían y estaban dispuestas a pagarle a Valper para jugar con sus entrañas a cambio de sus descubrimientos. Isaiah tuvo que adivinar basándose en la sabana de la que logró vislumbrar. El último laboratorio al que habían sido trasladados estaba en algún lugar de África. Cada pocos meses, Galilei los drogó a todos y trasladó su experimento a un nuevo país. El proyecto de la espada sagrada se había vuelto tan horrible e inhumano que las diversas iglesias se movieron para cerrarlo por la fuerza cuando se enteraron, pero el bastardo gordo siempre estaba un paso adelante, y cada vez era más fácil moverse. Los niños murieron debajo del bisturí. Valper tenía menos chattel para moverse. Esther Pollux, Kamizuki, Vanelle, Vladimir, Lucía, Gretel. Había tantos nombres y caras que Isaías se había encontrado desde que Galilei lo había hecho prisionero. Nombres de otros huérfanos y niños secuestrados que murieron horriblemente antes de ser destilados en un elemento más ligero. Todos los humanos tenían un poquito dentro, pero solo unos pocos podían tolerar niveles más altos de la sustancia en sus cuerpos, y aún menos naturalmente tenían altos niveles de elemento de luz dentro de ellos originalmente. Isaías había tenido muy poco, pero toleró las infusiones mejor que muchos de los otros niños. Los niños menos afortunados acaban reciclados. Se preguntó si tenía algo que ver con su Sacred Heart que Galilei había torturado para mostrarse Swordbeard. Estaba en el extremo opuesto del espectro, creando espadas demoníacas con la energía pura de Isaías en lugar de espadas sagradas. Pero el sacerdote excomulgado teorizó si era compatible con la creación de la espada demoníaca, que Isaías podría estar artificialmente preparado para empuñar espadas sagradas. A la mierda las espadas santas, a la mierda el proyecto, a la mierda Galilei y a la muerte moribunda. A Isaías no le importó cuánto tiempo tardó. Un día iba a escapar del experimento. Isaías no iba a morir en la oscuridad, otro contribuyente involuntario a la diversión personal de Galilei. Él sobreviviría. Y un día, él se vengaría. Rías sabía que estaba siendo infantil. Podar cuidadosamente sus rosales era técnicamente un trabajo de criado, pero técnicamente a Rías realmente no le importaba. Le dio una excusa para mantener sus manos ocupadas y no mirar a su sobrino flotando. El chico le había dado unos días de espacio antes de visitarla, y no podía preocuparse por eso, ya que había dicho que su familia podía pasar por Starling Hall cuando quisiera. Naruto seguía siendo familiar, y ella no era lo suficientemente mezquina como para tratar de prohibirlo de la finca. Solo lo suficientemente mezquino para evitar el contacto visual y darle un toque del hombro frío. Tienes muchos colores diferentes. Pensé que los azules en realidad no existían. Naruto preguntó incómodamente, cruzando las manos a la espalda y examinando las rosas azules brillantes con demasiado interés para ser genuino. ¿O acabas de hacer magia para que se vean así? Sí, no. Ría sonrió cortésmente, cortando algunos tallos muertos con un par de tijeras. Tienes razón en que este color no aparece en la naturaleza. Típicamente en el mundo humano, si quisieras rosas azules las teñirías después de recoger tu ramo. Sin embargo, algunos humanos están en el proceso de modificar genéticamente las plantas de rosas para muestra este color sin necesidad de tinte. Con magia, ya hemos logrado completar ese proceso. Naruto extendió la mano para pasar un pulgar sobre uno de los pétalos azul cielo. Supongo que es lo mismo con las plantas negras. Exactamente. Aunque el proceso de ingeniería de rosas negras fue en realidad un poco más fácil que las azules. Resoplando, Naruto dirigió una mirada al resto del jardín. Cuanto más sepas,
Fue una combinación de colores bastante vertiginosa que se extendió por todo el arco iris. De hecho, incluso había algunas plantas de rosas arcoíris diseminadas. Estoy bastante seguro de que no puedes obtener todos los colores en uno, incluso con la unión de genes. Son plantas de rosas blancas que están encantadas de absorber el tinte. No viven por mucho tiempo. Veo. La conversación se interrumpió, dejando un desagradable silencio a su paso. Rías se contentó con dejar que se extendiera la brecha entre ellos. Había ido creciendo lentamente a lo largo de los años, vaciándose debajo de una película de normalidad. El duelo solo había desgarrado la chapa, dejando que toda la podredumbre subyacente saliera a la luz. Naruto era mejor que ella. Tanto mejor que al mirar hacia atrás podía ver el cálculo en sus movimientos cuando habían peleado. No era una lucha de casi iguales, la había superado de alguna manera nebulosa, reduciéndola a una sutil lección de una superior a una significativamente inferior. A pesar de su juventud, Naruto estaba mejor, siempre lo ha sido. Cortó a la princesa Ruin hasta la médula. Si Naruto siempre hubiera sido mejor que ella, entonces él siempre iba a terminar como heredero de su familia, y si Naruto siempre iba a ser el heredero, entonces Rías nunca lo sería. Si ella nunca iba a tener éxito en el clan, ¿por qué razón existía? ¿Nació simplemente porque sus padres frecuentemente tenían relaciones sexuales? ¿Nada más que un símbolo de amor? Toda la existencia de Rías se redujo simplemente a ser un reflejo de las acciones de quienes la rodean. Un niño nacido simplemente porque, para proporcionar un telón de fondo conveniente para la grandeza de Naruto, y luego desvanecerse en la sombra, reducido a una conveniente pesadilla política. Todos los hilos de Rías se rebelaron contra la idea. Ella era más que una pieza de fondo, ella era una persona que no estaba definida únicamente por las circunstancias. Ser la hermana de un Satanás no tenía nada que ver con la forma en que usaba anteojos cuando leía para mejorar la concentración. Sus padres no tenían nada que ver con su fascinación por la cultura del este asiático. Su sobrino no tenía nada que ver con cómo Rías disfrutaba jugando en la nieve. Rías se preguntó si era por eso que atribuía tanto significado a ser la heredera y algún día convertirse en la duquesa Gremory. Quizás tenía menos que ver con el orgullo y más con la utilidad. Si no podía escapar del clan, simplemente lo subsumiría y se convertiría en la mayor parte del conjunto. Ciertamente, fue un camino más fácil para ser valorado por algo más que simplemente existir. No fue exactamente fácil encontrar un amante en Gehenna a quien no le importara cuál era el contexto que la había creado. O tal vez ella era tan arrogante. Papá está invitando a algunos miembros del clan Belial a una cena privada en unos días. Sabes, todo el roce de hombros. No somos amigos, pero vamos a fingir que somos los mejores amigos. La voz de Naruto interrumpió su reflexión, cambiando la dirección de sus pensamientos. Decir que el clan Belial no eran amigos era cierto, pero implicaba más animosidad y falsa amistad que la que existía. Dioser Belial era similar a Sairaorg, a pesar de ser mucho más viejo y mucho más poderoso. Tenía una sensación de caballería que hacía que sus padres estuvieran bien dispuestos hacia él. Si tuviera hijos, serían más altos que la mayoría en la lista de posibles cónyuges para el heredero del clan. Lo que no tenía nada que ver con ella, ya que Rías ya no tenía esa posición. Una sonrisa plácida cruzó su rostro mientras se movía otro rosal para continuar su jardinería. Ya veo. Espero que todo salga como estaba planeado para ellos. Podía imaginar la forma en que su sobrino rascaba tímidamente la parte posterior de su cabeza. Mamá y papá dijeron que no tienes que venir ni nada, ya que es más una cuestión de Satán Lucifer que nada que ver con el clan Gremory, pero les gustaría que vinieras. Lo siento, pero tengo planes previos. Rías mintió entre dientes y ahuecó un puñado de hojas verdes para examinar su salud. Ya he organizado una excursión con Sona. Su amiga era una excusa bastante conveniente para retirarse de las cosas que no quería hacer. Años atrás habían llegado a un acuerdo para proporcionar coartadas entre sí, por lo que incluso si Naruto preguntara sobre eso, Sona confirmaría que pasarían la noche juntos. El siseo que escapó de la boca de Naruto estaba molesto. El pelirrojo finalmente se movió más allá de su queja de culpa en favor de la irritación. Sabía que ella estaba mintiendo, incluso si no podía demostrarlo, y que evitarlo a él y a su familia estaba empezando a ponerlo nervioso. Naruto generalmente no lo hizo delicado, y su respuesta a la decepción fue volver a levantarse e intentar una y otra vez hasta tener éxito. La reverencia y ocultación de Rías le pareció débil.
Entonces así es como van a salir las cosas, ¿eh? Por primera vez desde que había entrado en su jardín, Rías hizo una pausa. Luego se enderezó, el follaje se deslizó entre sus dedos mientras dejaba las podadoras en una olla de barro vacía. Cuando se giró para mirar al pelirrojo más bajo, sus cejas se dibujaron en una ingeniosa expresión de desconcierto. Perdón. Si quieres decir que pasaré la noche con Sona, entonces sí. De lo contrario, estoy confundido acerca de a qué te refieres. Naruto levantó las manos, haciendo un gesto áspero y abarcante mientras fruncía el ceño irritado. Quiero decir esto. Todo lo de la princesa de hielo que estás pasando. Podía ver la forma en que la frigidez estaba trabajando lentamente en la cara de Rías, pero estaba demasiado interesado para detenerse a medio camino. Como, entiendo que estás enojado. Yo también lo estaría. A nadie le gusta perder. Pero no es gran cosa, el fuego del infierno y las cenizas. Te pelearé en cualquier momento si quieres seguir entrenando para ganar. Incluso te ayudaré a entrenar si quieres. Entonces, podemos saltearnos todos los silencios dramáticos y volver a cómo solían ser las cosas. ¿Cómo solían ser las cosas? Rías casi tuvo ganas de reír. ¿Cómo qué cosas solían ser? Porque lo que Rías recordaba era la felicidad que se atenuaba lentamente, consumida por ser desviada a un lado a lo largo de los años. En opinión de todo, su padre estaba disponible con menos frecuencia para entrenarla personalmente en hechicería, aunque ella logró echar un vistazo a él revolviendo el cabello de Naruto después de enseñarle al niño un poco de magia. Su hermano tenía cada vez menos tiempo para hablar de política o historia con ella, aunque siempre estaba disponible para su hijo. Para empezar, Graifia siempre había estado en el periférico, consumida con sus tareas de mucama. Los únicos que realmente tuvieron tiempo para ella habían sido su madre, a quien no le gustaba la batalla o la política en primer lugar, y su sobrino, que la había estado eclipsando lentamente como el sol eclipsó a la luna. Pero ella se negó a mostrar nada de ese veneno en su rostro, porque la culpa no era realmente con Naruto por ser fuerte, fue con Rías por ser demasiado débil para valer algo para su propia familia. El valor en Geena siempre bajó al poder de todos modos. Rías alzó una ceja